Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, realmente es un gusto de encontrarnos en estas charlas cortas, explicativas, militantes, de una gran oportunidad que tenemos, que es trabajar en un sistema nacional integrado de salud. Creemos que en esta época, por eso la CTA, y de paso les mando un gran saludo al compañero Roberto Baradel agradeciendo la presencia de ustedes, creemos que desde la CTA creemos realmente que el hecho que estemos hablando de salud y salud pública y salud integrada nos ha forzado públicamente el coronavirus. Y creo que son buenas oportunidades las enseñanzas que nos está dejando esta drástica pandemia para seguir trabajando y discutiendo. Este ciclo de charlas son charlas cortas entre compañeros, como pasándonos un mate, para poder después seguir discutiendo en los distritos. Así que voy presentando a los compañeros que hoy muy solidariamente aceptaron este pequeño desafío, especialmente al compañero Héctor el Gringo Amichetti, que a pesar de ser otra central, marca la pauta y el camino de la unidad sindical y de la integralidad, y que son políticas públicas, así que Gringo, te agradecemos que estés. Él es presidente de la Obra Social de Gráficos, secretario general de la Federación Bonaerense Gráfica, que es un compañero emblemático por su militancia, su recorrido y su apuesta a la unidad sindical. Esto damos fe desde el espacio intersindical. Así que gracias, Gringo. Al compañero Eduardo Pérez, que es médico sanitarista, está en la dirección técnica del PAN, ni nada más ni nada menos, es magíster en salud, economía y política, así que gracias, Eduardo, con toda tu agenda, que te has hecho un espacio, y de paso te conocemos, porque hay que conocer a los compañeros que están en la gestión y están llevando adelante la conducción de tiempos tan difíciles. Nombrar a Homero Giles, un querido compañero, médico emergentólogo. Vos sabés que nunca pensé que eras emergentólogo, no pareces, así que te felicito. Me encantó cuando lo vi, me avisó Paula. Bueno, Homero, director del IOMA, nada más ni nada menos, en una gestión muy difícil, de una herencia muy controvertida y con cambios contraculturales históricos. Así que, bueno, gracias, Homero, también por tu presencia. Esta charla la va a moderar una compañera muy entrañable, aguerrida, peleadora, leal, sabia, que es Paula Estiño. Para mí es emotivo que estés vos, Paula, moderando. Ella pertenece al directorio del IOMA, representando a la vocalía docente. Nada más ni nada menos en los últimos 2 años de Vidal y en plena pandemia. Así que, Paula, es todo tuyo. Gracias. Perdón, gracias, son Lili. 10 minutitos cada uno, cortito, así después esto lo podemos replicar. Gracias, compañero. Gracias, Lili, gracias a cada uno de los compañeros que está hoy con nosotras. Bueno, nada, pensando un poco, ¿no?, en cómo hoy está dividido el sistema de salud, esos 3 subsectores que pertenecen al sistema público estatal de seguridad social y la medicina prepaga, y lo que esa fragmentación provocada por ese sistema, el timón que tuvo que tomar hoy el Ministerio de Salud para poder trabajar con esta pandemia que nos atravesó, y pensando un poco eso, ¿no? Digo, ¿cómo se incorporarían las obras sociales públicas y privadas? ¿Cómo se incorporarían las obras sociales de la seguridad social, en este caso, a un sistema de salud integrado, ¿no? Bueno, a ver, Héctor. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que introducir este tema como un tema prioritario hoy me parece fundamental, sobre todo poniéndolo en el marco de lo que es el planteo del nunca más al neoliberalismo, porque creo que desde allí tenemos que partir, cómo fue desvirtuándose con todas las dificultades y crisis que ha tenido
el sistema de salud en Argentina y todos los intentos de integración que hubo a lo largo del tiempo, en realidad fue esa concepción neoliberal la que terminó generando no solo una fragmentación mucho más grande, sino una cuestión cultural que tenemos que revertir con respecto a qué concepto tenemos sobre la salud, que para nosotros es un derecho universal, así como la responsabilidad del Estado es una responsabilidad ineludible. Lo que pasa es que lo real que tenemos que entender es que ese concepto del neoliberalismo primero debilitó al Estado, con lo cual los golpes que ya habíamos tenido a lo largo de la historia, yo creo que de la dictadura en adelante, hizo que el Estado relegara funciones, porque precisamente el sistema quiere un Estado débil, pero paralelamente a eso, a las organizaciones que en algún momento generaron, digamos, un punto alto de integración entre lo público y los trabajadores, fundamentalmente, a través de las obras sociales sindicales, también los golpeó muy duramente con lo que ha sido la desindustrialización, que viene desde aquellos tiempos de dictadura militar. En el caso concreto y específico de las obras sociales sindicales, se completó ese ciclo, así como se utilizó esta idea de privatizar el sistema previsional a partir de la crisis de los fondos para cubrir a los jubilados y se instauró la FJP. Bueno, en el caso de las obras sociales construidas por los trabajadores, llegó un tiempo más tarde, pero prácticamente el planteo fue el mismo. Las obras sociales, junto a la crisis del país y el derrumbe en los años 90, se supone que no daban todas las respuestas que los trabajadores podrían tener. Entonces, la idea es, bueno, el derecho a la salud es un derecho que está íntimamente ligado a lo que cada uno pueda pagar por la atención de la salud. Y a su vez, eliminando ese concepto que viene de lo más profundo de nuestra concepción sindical, que la salud empieza por el bienestar de la familia, empieza porque podamos tener trabajo, que podamos tener buenos salarios, buenas condiciones laborales, bueno, recreación, turismo, todo lo que los sindicatos hemos estado acostumbrados a realizar, que forman la concepción de un sindicalismo integral, digamos, que no solamente discute precios y salarios, sino que a su vez participa también en la idea de cómo se construye una sociedad con justicia y con igualdad. Bueno, así estamos en este momento, cuando bienvenido sea el tema que tenemos que debatir, un nuevo sistema, un sistema integrado de salud, y en donde yo puedo hablar desde la visión de las organizaciones sindicales y de las obras sociales. En el criterio establecido en los 90, por supuesto que profundizaron la crisis de ese sistema solidario a partir de una libre elección que no era tan libre, porque indudablemente solo podía elegir pasar a un plan superador, como ocurrió en la deformación del sistema, a aquel que podía tener un buen salario, por ejemplo. Es decir, alguien que cobraba un salario bajo seguía refugiándose en su obra social de origen. Pero el sistema fue a una deformación tan grande que hoy nos encuentra en el debate de la integración de que del lado de las obras sociales sindicales tenemos que debatir, digamos, y el Estado, por supuesto, debe impulsar la resolución de ese problema, obras sociales que hemos mantenido el criterio puro de la solidaridad, inclusive teniendo aquellos jubilados que quieren seguir estando en la obra social a la que pertenecieron toda la vida, porque ayudaron a construir lo que esa obra social tiene, sus clínicas, sus hoteles y lo demás. Bueno, tenemos ese sistema que por supuesto está con enormes dificultades, como es el caso nuestro, porque nos ha quedado toda la población con menores aportes. Está el sistema de gerenciado, el que han optado muchos sindicatos, es decir, bueno, han elegido una empresa gerenciadora que maneja la atención de la salud de los trabajadores. A su vez, esas gerenciadoras atienden muchas veces muchas obras sociales, con lo cual hacen un número importante que les permite equilibrar la cuestión, pero los trabajadores no tienen más gestión directa sobre la salud de su propia salud, de su propia familia. Tenemos
un tercer caso que son las obras sociales que han aceptado la lógica de la diferenciación, entonces se han asociado a las prepagas y han creado sistemas distintos para quien pueda pagar un plan superador o no. Y tenemos lo que son las obras sociales truchas, que le llamamos nosotros, porque ha sido la parte privada que se han unido de un grupo de clínicas, agarraron un sello de algo que ya no existe más como sindicato y crearon una obra social y empezaron a salir a buscar afiliados de altos aportes o de altos salarios que puedan tener buenos aportes, sacándolo de otras obras sociales, con lo cual han generado una mayor crisis en todo esto. Bueno, yo digo, en el debate que tenemos que tener de integración, visto desde el punto de vista de las obras sociales sindicales, en principio hay que recuperar esa concepción cultural de que el sindicato tiene una función integral, que empieza desde la discusión del convenio, desde mejorar los salarios, que hace a la mejora de la calidad de vida del trabajador, hasta la capacitación laboral, hasta la recreación, hasta el turismo y hasta la prevención, como yo creo que es la responsabilidad de las organizaciones sindicales. Ir a los lugares de trabajo, nuestra obra social lo hace, en el sistema de detección de riesgo, presión, diabetes, colesterol, tema odontológico, es decir, tratar de que el compañero no tengamos esa idea que tenemos que atenderlo cuando está enfermo. Bueno, esa es una función de la organización de los trabajadores, cuando defiende integralmente el interés del trabajador y su familia. Ese criterio está en todos los sindicatos. Por lo tanto, en la idea del debate, cómo reintegramos el sistema de solidaridad para a su vez que sea un factor determinante en su alianza con el sistema público, que es el principal, que es el fundamental, que es el que hoy tiene que articular la integración general, porque también tenemos que reconocer que buena parte de los trabajadores, producto de esa crisis, de las políticas neoliberales, están fuera de las estructuras de cobertura de las obras sociales sindicales. Lo que tenemos que entender en ese debate es que todos los sectores hayan elegido la forma que tuvieran, esas obras sociales están todas en crisis. Y que si no interviene el Estado centralmente en una cuestión de regular a lo que son los mayores costos, que es la cuestión de los medicamentos, cómo compramos, es decir, de qué manera actuamos coordinadamente bajo el rol del Estado como coordinador central, bueno, estamos todos perjudicados, no solo la que intentó mantener el criterio de solidaridad total y absoluta, sino aquella que diferenció porque se asoció a una prepaga y también la que está gerenciada. Yo pondría especial atención a los gerenciamientos porque cuando entraron en crisis, producto de esa crisis, muchos sindicatos entendieron que era una manera de desligarse de esa responsabilidad crítica con obras sociales, inclusive en situaciones de quebranto. Por lo tanto, hoy hay muchas obras sociales, muchos sindicatos que han intentado volver a gestionarlas, pero con las recurrentes crisis abandonaron esa idea. Es decir, por ejemplo, con el macrismo, yo recuerdo que durante la última etapa de Cristina, muchos sindicatos estaban con la intención de recuperar la gestión de sus obras sociales. Vino el macrismo y bueno, se alejaron de esa idea, porque nuevamente empezó a golpear por todos lados la situación de la crisis económica y dijeron, bueno, acá si agarramos esto está ya todo de nuevo. Entonces, mirar con atención esa variante del gerenciamiento, porque yo creo que no es lo mismo la cuestión de digamos, el que busca rentabilidad a través de la medicina prepaga, que el gerenciador. El gerenciador tendríamos que verlo desde el punto de vista de la gestión, es decir, valorizar la gestión, pero no valorizar la rentabilidad. Esta es la cuestión. Es decir, si varias obras sociales están juntas dentro de un gerenciamiento, si ese gerenciamiento plantea o respeta los criterios generales establecidos por el Sistema Integrado de Salud, ese gerenciamiento puede ser valorable en la medida de que una obra social independiente no tendría la capacidad de gestión que tiene ese grupo de obras sociales. Pero nosotros, para completar un poco la idea, digo, y me centro en esto, de cuál es el debate específico dentro de la realidad que tenemos las obras sociales sindicales hoy, yo creo que indudablemente tenemos que tender a recuperar esa concepción de la solidaridad como principio, con lo cual el debate es con nuestros propios compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales.
que viven en carne propia la problemática de que esa libre elección puede haberle dado una respuesta que consideraba apropiada cuando tiene trabajo, pero cuando pierde el trabajo o va a otro trabajo donde gana la mitad, se le acabó el derecho a la salud tal cual él lo concebía. Entonces, es muy importante trabajar sobre esa cuestión cultural sobre la que hizo hincapié las políticas del neoliberalismo y nos fragmentó de una manera tremenda. Por lo tanto, me parece que va de la mano el planteo de que el Estado debe tomar ese rol indelegable de responsabilidad en el derecho a la salud y mostrar a cada uno de estos subsectores y aún dentro del sistema de obras sociales las distintas variantes que tiene, de que todos podemos salir beneficiados de una integración. Yo creo que la tarea fundamental es eso, es que un sistema integrado nosotros sabemos que es ordenar recursos y mejorar gestión y tomar, digamos, la centralidad desde el Estado, integrándola con las organizaciones del pueblo, y en particular en el caso nuestro de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que estos encuentros son importantes para tirar como disparadores, me parece, más que para ofrecer las soluciones rápidas, sino porque tenemos que recomponer una concepción y una cultura solidaria que ha sido tremendamente dañada con esas políticas aplicadas, yo diría, desde la dictadura en adelante. Así que muchas gracias por permitirme expresar esta idea. Muchas gracias a vos, Héctor. Gracias. Eduardo. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Gracias, Lilian, Paula, por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos espacios y más con el movimiento obrero organizado, porque justamente son estos lugares donde construimos el sistema integrado, ¿sí? La construcción del sistema integrado es una discusión política, no es una discusión técnica, no es acerca de cómo compramos, o si compramos bien o compramos mal, es una discusión política sobre todos los actores que intervenimos en la salud de nuestro pueblo y que debemos integrar en distintos niveles que por supuesto sí después son más operativos. Pero son estos momentos donde justamente construimos esta integración del sistema, porque muchos compañeros preguntan, bueno, ¿cuál es el proyecto de integración del sistema? Bueno, el proyecto es esto, es la construcción colectiva en una agenda política que por la pandemia, por un campo fértil político y sanitario que da lugar a esta discusión, porque la vicepresidenta también lo puso en agenda ya en 2 oportunidades. Por todas estas razones, la integración del sistema se pone en agenda y tenemos que construirlo. Y estas discusiones son centrales. No hay un proyecto escrito, no hay un proyecto de ley, no hay un proyecto de integración. Es la construcción de estos diálogos lo que nos va a permitir políticamente ponerlo en marcha. Y hablando un poco del movimiento obrero, este año, no sé si todos saben, PAMI, que es el lugar donde esta vez me toca gestionar y llevar adelante una política sanitaria, cumple 50 años. 50 años de un decreto ley que conformó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el año 71, pleno gobierno militar de Onganía, que en aquel momento, por una negociación con la CGT de los argentinos, se crea el instituto como una forma de dar cobertura a aquellos afiliados o aquellas afiliadas que con la ley previa de obras sociales se jubilaban y dejaban de tener cobertura. Así que el PAMI en su concepción ya de por sí tiene una relación que no se puede fragmentar con el movimiento obrero organizado. Llegamos a la actualidad y yo, compañeros, compañeras, si me preguntan qué papel tiene el PAMI en este sistema integrado, tiene que ver con todo lo que Héctor venía mencionando antes de la seguridad social. O sea, no se puede entender en un sistema de salud en general sin el concepto de solidaridad y de reparto. Nuestra historia tiene, a través del peronismo, una larga tradición de solidaridad y de seguridad social.
Por lo tanto, las obras sociales, el PAMI, obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI, las obras sociales universitarias, las de la seguridad, son formas de seguridad social y la integración del sistema tiene que estar dada en ese nivel. Y nosotros como argentinos tenemos que rescatar el concepto de solidaridad, pero no solidaridad como caridad, sino solidaridad como forma de garantizar la justicia social y en el caso que nos toca ahora discutir las cuestiones vinculadas a la salud. El caso del PAMI es un caso muy especial porque PAMI tiene en la actualidad casi 4.800.000 afiliados, cerca de los 5 millones de personas. Es probablemente no, es la obra social más grande de América Latina en términos de cantidad de personas afiliadas. Al mismo tiempo, tiene un altísimo porcentaje de los adultos mayores de nuestro país bajo su cobertura. Es decir, los jubilados y jubiladas de Argentina están cubiertos en gran parte por el PAMI, luego por las obras sociales provinciales en términos de proporción, y luego en aquellas obras sociales sindicales que permiten que sigan jubilados en la misma cobertura. De esta manera, el PAMI tiene, a mí me gusta, digamos, tiene como 3 ámbitos de influencia muy importantes. En primer lugar, es un financiador, como cualquier otra obra social, es un financiador que al mismo tiempo tiene todavía responsabilidades de prestador, ya sea de manera directa, porque tiene hospitales que le son propios, que administra y que genera política desde ese lugar. Al mismo tiempo es prestador porque hay muchos prestadores privados que dependen exclusivamente del PAMI, por lo tanto, las decisiones que toma el PAMI administrativas los impactan de manera directa. Y por último, y creo que esto es esencial, el PAMI tiene una responsabilidad política y social con los adultos mayores que es indelegable. Es decir, las políticas que genera el PAMI tienen un impacto directo sobre todos los adultos mayores de nuestro país, ya sea porque genera una política de medicamentos gratuitos como la que está actualmente en vigencia, ya sea porque cambia la manera de entender los nomencladores, ya sea por cualquiera de las decisiones que se toman en el PAMI, impacta de manera directa en gran parte de los adultos mayores de nuestro país. Entonces, el PAMI como financiador, como prestador y como generador de políticas públicas para los adultos mayores es el papel dentro de un sistema de seguridad social que le tocaría al PAMI para brindar su experiencia de trabajo durante estos 50 años. Los desafíos que tenemos desde el PAMI en una población que tiene, o sea, por su edad principalmente, tiene una carga de morbo y mortalidad muy elevada. Ahí, digamos, con Homero habitualmente charlamos, por ejemplo, de los medicamentos de alto precio. Los medicamentos que más consume el PAMI no son los mismos que consume el IOMA, porque básicamente están orientados a poblaciones distintas, pero todo tiende a garantizar la sustentabilidad de este sistema. Si nosotros basamos en la solidaridad y en un sistema de reparto con justicia los fondos que tenemos disponibles, también tenemos que garantizar la sustentabilidad de cómo lo gastamos. De ahí que sea, cuando hablamos de integración o cuando hablamos de obras sociales y demás, la primera discusión es una discusión económica. A todos nos sale la discusión económica acerca de, bueno, cómo son los aportes, a dónde van los aportes, las contribuciones, cómo se reparte eso entre las obras sociales, cuál es el proceso por el que llegan, cómo se dispone de ese dinero. Sin embargo, a veces nos olvidamos, y no tenemos que olvidarnos, de cómo tenemos que gastar ese dinero. Es decir, qué modelo de atención queremos para tratar la salud de nuestro pueblo en nuestro país. Queremos tener un modelo de atención orientado a la hiperespecialización, a la alta tecnología, a, digamos, una orientación exclusivamente médica, o
queremos tener un modelo de atención de salud, en el caso del PAMI de los adultos mayores, orientado a la promoción, a garantizar que un afiliado coma bien, escuche bien, vea bien, ¿sí? Orientado a un cuidado progresivo, que no necesariamente esté vinculado a la alta tecnología. Menciono estas dos cosas como, digamos, aspectos diametralmente opuestos, después con todos los grises o las variantes que se nos ocurren. Pero definir ese modelo de atención es la manera en que también nos va a permitir gastar esos recursos que tenemos de la manera más equitativa y eficiente posible. Es decir, permitir cuidar la salud de nuestros afiliados, afiliadas, en el caso nuestro de las obras sociales, de la mejor manera posible, con los recursos disponibles, que a diferencia de lo que habitualmente se piensa, no son pocos. No hay pocos recursos económicos en el sistema de seguridad social y en realidad el sistema de salud en general, si uno considera el tesoro, los tesoros nacionales, los tesoros del Estado, los aportes y contribuciones de los trabajadores, las distintas formas de financiamiento. Lo que tenemos problemas es, gracias a la segmentación y a la fragmentación del sistema, en garantizar que ese dinero se gaste de una manera adecuada para generar indicadores de salud lo mejor posibles. Con dos principios que voy a repetir para redondear, que tienen que ver con que un sistema integrado de salud tiene que estar basado en la solidaridad y tiene que estar basado en la justicia, ¿sí? Tiene que ser un sistema absolutamente equitativo, más allá del nivel de cobertura, y esto, a mí en este momento me toca justamente ser principalmente un financiador de los adultos mayores, que tienda a generar políticas que garanticen el derecho a la salud de las personas. Esto, para redondear, Lilian, Paula, creo que es probablemente lo más importante, es el sistema de salud tiene que volver a fijar sus prioridades en las personas y no en su propio ombligo. Nosotros necesitamos volver a pensar en las personas, en la salud de las personas, en la salud del pueblo, para ver qué se necesita, cómo lo vamos a garantizar, y de esta manera generar un conjunto de políticas integradas a través del sistema público, del sistema de la seguridad social, y también, ¿sí?, del sector privado que quiera de alguna manera participar en este sistema integrado, donde el Estado como regulador tiene un papel central y absolutamente indelegable. Así que, bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Paula. Muchas gracias a vos, Eduardo. Muy claro, muy, muy claro. Bueno, Homero, ¿cómo ves vos el IOMA en la incorporación de un sistema de salud integrado? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación, compañeras, compañeros. Estaba tomando nota de algunas cosas. Yo lo que estaba pensando en el IOMA, cómo se constituyó el IOMA, en qué momento se constituyó el IOMA, y desde cuándo venimos discutiendo toda esta cuestión del sistema de salud integrado y demás, y en qué contexto nos encontramos nosotros ahora. Trato de explicarme. El IOMA nace en el 56, más o menos, porque fueron idas y vueltas, muchas cosas ida y vuelta. En el 54 termina la gestión de Carrillo. Lo interesante para mí de esa relación es que con el carrillismo se empieza a construir la lógica de un Estado nacional que se hace cargo de las prestaciones de salud, hablando en términos contemporáneos, no hablamos de prestaciones de salud. Es decir, el Estado garantiza el derecho a la salud a través de sus propios prestadores, hospitales públicos y otros establecimientos que ha creado el peronismo
40 y pico, 50. Después de eso, al final de eso, por lo menos como lo veo yo, si viene la puja por la privatización del sistema de salud. Es decir, pienso, si había plata para crear prestadores de salud del Estado, si el Estado, con toda su dificultad para garantizarle el derecho a la salud y las prestaciones de salud, en la puja entre el Estado y el mercado, por uno para garantizar derecho a la salud y el otro para hacer negocios a través de una lógica de mercado con la salud, en ese momento creo que empieza a instalarse y a ganar la lógica de mercado, y es cuando empiezan a surgir los financiadores organizados de salud. Por ejemplo, surge el IOMA en el 56. El IOMA, por como lo vemos acá, de lo que venimos discutiendo e investigando, no fue más que un acuerdo entre la patronal y los prestadores de salud, las corporaciones médicas que empezaron a constituirse en ese momento para poder garantizar la financiación, el financiamiento de las prestaciones de salud, sobre todo prestaciones médicas. El problema es que cuando, sin más allá de hacer juicios de valores o ideológicos de lo que sucedió en ese momento, el problema yo lo veo en el desarrollo de eso, en el desenvolvimiento de eso en el transcurso de los años. Por lo menos lo que pasó con el IOMA es una historia de entrega total hacia los prestadores de salud y hacia las corporaciones médicas por sobre todo. Hoy el IOMA es el último bastión de las corporaciones médicas, es el gran financiador de las corporaciones médicas. Y uno todavía se toma el lujo en algunos, y esto lo voy a integrar, tratar de vincular con la cuestión de la integración. Digo que uno ve que hay algunos actores que se dan el lujo de discutir corporaciones sí, corporaciones no, agremiaciones sí, agremiaciones no, que yo insisto, no son gremiales en absoluto porque no discute, si bien hablan de la cuestión de la precarización laboral, pero son los más precarizadores de todo. Son más liberales que de lo que uno puede imaginarse, pero cuando uno discute eso, uno parece que se está olvidando que hay 60 años de historia en esa discusión. Hay 60 años de historia donde las corporaciones de salud han llevado la conducción de las prestaciones de salud y han dado un resultado que es muy, muy malo. Es un resultado que es muy, muy malo. El resultado en cuanto a la gestión, administración de las clínicas privadas, en cuanto a la administración de convenios médicos, convenios prestacionales, en cuanto a las relaciones prestacionales, en cuanto a la garantía del derecho a la salud de la población, en cuanto a los resultados sanitarios de la población. Nosotros empezamos a estudiar, a hacer cosas que por lo menos no vemos que esté registrado y haya en la historia del IOMA algún registro de eso, pero, y me vuelvo, hablo en el IOMA porque, bueno, me toca estar gestionando y creo que un poco estoy acá en esta reunión por este rol, pero los resultados sanitarios son malísimos, son muy malos. Cuando uno mira hacia dónde fue orientado, dejando la conducción de la cuestión prestacional del IOMA a sus prestadores, uno se pone a pensar incluso si yo apago corto las luces de la provincia de Buenos Aires, la población del IOMA ilumina toda la provincia porque está todo el mundo irradiado. Tenemos un 80%, la tasa de irradiación o de estudios por imágenes de nuestra población es tremenda, es altísima. Uno va por un dolor o por una tos o cualquier cosa y sale irradiado. Y cuando uno mira los resultados, el 80% de esos estudios por imágenes son negativos. El 80% son negativos. ¿Dónde estamos entonces? Dejamos la conducción de la obra social y de las prestaciones de salud en manos de los médicos y nos hacen esto, cosas que son dañinas a la población. Tenemos un 70% de partos que son por vía de cesárea.
los valores de la cesárea y del parto natural en el IOMA son prácticamente lo mismo. Pero entonces es un mal diagnóstico médico, es un mal tratamiento médico. Las tasas de consulta son altísimas, en algunos lugares son más altas que el PAMI. Es tremendo la tasa de consulta del IOMA. Todos los consumos son altísimos, son altísimos. Eso es el resultado que lleva a dejar en manos de las corporaciones médicas. Lo digo esto porque me parece que es importante, porque una parte de la discusión es esta: ¿quién conduce el sistema de salud? ¿Quién conduce? ¿Lo conducen las corporaciones médicas o lo conduce el Estado por el bienestar de la sociedad y de la población? Yo estoy completamente convencido de que tiene que ser el Estado con buenos y mejores salarios a los trabajadores y trabajadoras, a los profesionales, con los mejores salarios posibles, obviamente, pero no puede haber una lógica de mercado que empieza desde el carrillismo, posterior al carrillismo empieza esa lógica de mercado con aseguradoras, empresas de medicina prepaga, con obras sociales como el IOMA, que lo único que hace es nacen para garantizar ese mercado de la salud, que no han peleado por la conducción de la cuestión sanitaria para garantizar el derecho a la salud, a los trabajadores, trabajadoras, a los afiliados, titulares de derecho. Entonces, por un lado hay una pelea que hay que dar, que no es una guerra, que no es una cosa que debe perjudicar al otro en absoluto. Nosotros estamos haciendo una experiencia muy interesante en un hospital, el primer hospital del IOMA de Temperley, donde pagamos sueldos a los médicos mejor que en cualquier lugar de la región y digamos, tenemos médicos, tenemos buenos equipos médicos, están trabajando con nosotros. Es decir, es posible que el Estado conduzca a los trabajadores, pague mejores sueldos, tenga mejores retribuciones y tengamos mejores resultados a la salud de la población. No hace falta que se corporativicen y que lleven a esta lógica de libre mercado, lógicas de concentración, porque además es esto, cuando uno mira estas corporaciones, ven su facturación y ve que están concentradas en algunos pocos prestadores, no hay una distribución equitativa entre los médicos. Hay una lógica de concentración en algunos pocos, con otros que muchos que ganan muy poco, pero que crece una herramienta de presión y que rompen acuerdos sociales. Tenemos distritos nuestros que hace meses que los médicos no brindan atención a nuestros afiliados. Rompen acuerdos sociales porque nuestros afiliados son docentes que siguen dando clases a los hijos e hijas de esos médicos. Son policías que siguen cuidando a esos médicos que hoy no lo atienden. Esos médicos no lo atienden a nuestros afiliados porque quieren ganar honorarios 100% más que todo lo demás, y no atienden a nuestros afiliados que los siguen cuidando. Los trabajadores y trabajadoras del hospital, que los acompañan, que los ayudan a trabajar, siguen ayudándolo a trabajar. Sin embargo, si esos trabajadores van a su consultorio y no lo atienden, rompen acuerdos sociales por una cuestión de mercado. Entonces, este es un debate que para mí es clave es clave que tiene que estar en la cuestión de la integración del sistema de salud, porque esto sí es otro punto de vista de dónde encarar la cuestión de la solidaridad, que no es un discurso solamente, que todos los que estamos acá creemos en la cuestión de la solidaridad, que no es un discurso porque pasa esto, porque no pueden ser que los trabajadores, prestadores, que muchos ganan fortuna, que no nos cuidan la salud, que tienen un discurso, sin embargo, si quieren mañana dejar sin atención médica a una población, lo dejan, pero esa misma población lo sigue cuidando a esos trabajadores. Esto por un lado. Y por otro lado, lo más importante es la cuestión de la discusión sanitaria. Es decir, hoy nosotros desde acá, cuando uno mira los resultados del IOMA, y acá Paula me puede acompañar en esto, nosotros tenemos relación con todas las corporaciones médicas y no podemos discutir ninguna mejoría, ninguna propuesta de mejoría sanitaria a nuestra población con ninguna de las corporaciones.
No podemos, es imposible que se discuta ninguna cuestión sanitaria o médica, ningún manual de procedimiento, protocolo, guía práctica, análisis en conjunto. Discutir el resultado de salud de nuestra población es imposible. Implementar alguna herramienta para mejorar la calidad de atención, de acceso, de servicio a la salud, de monitoreo y control de los resultados, toque, receta electrónica, historia clínica. Lo hemos desarrollado todo y es imposible. Es realmente muy difícil. Y esto es lo importante para mí, en un punto de vista. Tenemos que lograr alguna lógica donde se pueda conducir el acceso y el derecho a la salud con mejores resultados a la población. Y la cuestión del financiamiento lo vamos a discutir después, lo vamos a encontrar acuerdo. En algún momento encontraremos acuerdo con la cuestión de financiamiento de esto. No hace falta que dejen de existir obras sociales, prepaga, mutuales, ni agremiaciones médicas, ni nada en absoluto. Pero hay que encontrar, hay que tener un punto de encuentro, porque además, otra cuestión de la integración, que para mí es más importante el resultado de la salud, cómo lograr encontrar el resultado de la salud en la población, puntos de encuentro, pero otra cuestión importante también, vinculándola con la cuestión del financiamiento, son todas las gastos de intermediaciones que tenemos y toda la falta de conexión que tenemos, que terminamos escuchando acá muchos dueños de clínica y demás diciendo que cierran clínicas porque hoy no solamente el costo, porque todo el mundo tiene el discurso de que el costo aumentó el costo del medicamento de unos 500.000%, aumentó el costo laboral, digamos, en recursos humanos, aumentó el costo en servicios, en no sé qué, un montón de otras cosas, pero todos esos establecimientos, todas esas clínicas tienen cámaras que los nuclean y los representan. Y las cámaras lo único que hacen es venir a pedir incrementos. No salen a nuclear a sus prestadores para poder mejorar, lograr encontrar un mecanismo de compra en conjunto, un mecanismo donde rinda mejor el financiamiento, baje los costos y demás. Simplemente son una mesa de traslado de problemática de las clínicas y, digamos, estas cuestiones, si no las conduce el Estado, que tiene experiencia, que tiene capacidad, está claro, insisto, hay una historia y en el transcurso de esa historia, de todos estos años, está claro que todas estas cámaras, corporaciones, entidades intermedias, asociaciones y demás, no lo han hecho. ¿Y por qué lo van a hacer ahora? No lo van a hacer, no lo han hecho, no lo hacen y no lo van a hacer. Entonces, para mí es clave también separar un poco la cuestión de los prestadores con los financiadores, que no somos meros financiadores, sino que por Constitución, por ley, tenemos la obligación de garantizar el derecho y el acceso a la salud y a los servicios de salud de todas nuestras poblaciones de titulares de derecho. Las obras sociales, mutuales y demás, no somos simplemente financiadores. Estamos obligados a garantizar el derecho a la salud de nuestra población. Y creo que nos tenemos que dedicar a eso, que el otro día tuvimos una reunión muy importante con un montón de obras sociales, incluso algunas prepagas, y en ningún momento hablamos de financiamiento, y gran parte de la discusión fue esto. Hay que empezar a discutir y acordar en mesas de trabajo en conjunto estas cuestiones sanitarias, estas cuestiones de salud, de cómo nos vincularemos en cuestiones de salud, cuáles son los ejes principales. Que los ejes principales, creo que hay una cosa que es muy importante, que son los costos de medicamentos, costos de financiamiento de algunas cosas, pero son los principales lineamientos estratégicos y los principales resultados que vamos a buscar en la salud de nuestras poblaciones, que no los tenemos acordados en absoluto, para nada. Todos tenemos muchas opiniones diversas, todos tenemos muchos escenarios distintos, prestacionales. O el idioma por primera vez está logrando cierta soberanía y está construyendo
una red de prestadores propios, con lo cual básicamente podemos pensar en trabajar en salud por primera vez, podemos pensar en hacer cosas para nuestros afiliados y afiliadas, pero no debemos emprender el camino que han hecho muchas otras obras sociales y pensar en la suya propia. Hoy tenemos ámbitos como estos que podemos hablar con otras obras sociales y prepagas y tenemos que seguir en ese camino, me parece a mí. Tenemos que seguir en ese camino y articulando con otras obras sociales, prepagas, articulando no solamente en grandes líneas estratégicas, sino que en la cuestión territorial, en alinear las prestaciones, los prestadores, discutir cosas en conjunto, desde guías clínicas, de diagnósticos, hasta modalidades prestacionales. Y después en algún momento llegaremos con la cuestión de la compra en conjunto de medicamentos o lo que sea, porque esta es la primera cosa que sale siempre en la mesa de reuniones. Debemos hacer compra de medicamentos en conjunto. Nunca nos alineamos, nunca logramos hacerlo. Empecemos por algo más básico. Empecemos por garantizar el servicio de salud a nuestros afiliados, a nuestros titulares de derecho. A brindar servicio como nos gusta a nosotros, no solamente de calidad, con buena atención, con buen diálogo. Nosotros somos la primera obra social que pusimos como prestación los agentes sanitarios. Esto lo hemos hablado bastante con Edu Pérez, la cuestión de la gestión del cuidado de las personas. Tenemos la posibilidad de hacerlo y lo estamos haciendo. Estamos construyendo experiencia con distintos resultados. Ya lo importante y lo interesante es que nuestros afiliados llaman y dicen, no puedo creer que mi obra social esté entrando a mi casa y me está preguntando cómo me siento. Eso tiene un impacto muy importante en la salud. Estas cosas son las que queremos compartir y son las cosas que creemos que son el eje central de la integración del sistema. El eje central de la integración del sistema, la solidaridad, el trabajo en conjunto en búsqueda de resultados de salud. Hay otros intereses, hay actores que tienen intereses, pero que esos intereses son los que vienen conduciendo hace décadas, hace 6, 7 décadas, que son de las corporaciones, vienen conduciendo hace décadas, no es un experimento que quieren hacer, lo vienen conduciendo hace décadas, muchos de ellos juegan en la financiarización de los recursos de la salud, son grandes empresas financieras con los recursos de nuestros afiliados, y nosotros tenemos que luchar para impedir todas esas cosas y lograr tener mejores resultados de la salud. Bueno, yo creo que un poquito la idea que se me había ocurrido la pude desarrollar, espero haber podido aportar algo. No quiero pasarme de mis 10 minutos, así que muchísimas gracias por la oportunidad de participar también de este espacio. A vos, Homero, muchas gracias. Algo que siempre discutimos, digo, siempre es muy agradable compartir con vos este tipo de discusiones porque lo venís laburando mucho, tanto vos como Eduardo. A Héctor no lo conozco tanto, pero sé que le ponen muchas horas, le ponen toda la garra y toda su vida a este desafío que es conducir dos obras sociales tan importantes, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un sistema necesariamente articulado, ¿no? Donde el Estado debe tener una mirada rectora. Por lo tanto, tiene una responsabilidad indelegable de garantizar su ejercicio, sin diferenciar, ¿no? Entre una persona, su nivel de ingreso, qué tipo de cobertura, qué tipo de obra social pertenece o tiene, o qué lugar de residencia. Creo que la integración del sistema argentino es muy necesaria, porque una de las cosas que nombraron los tres, que fue uno de sus principales problemas, fue el tema de la fragmentación que produce y que se reproduce, ¿no? Que se reproduce en desigualdad en el acceso. Y creo que los tres pusieron la centralidad en la necesidad de la solidaridad, la justicia y la universalidad. Si me permitís, yo igual creo que los tres hablaron un poquito más del tema, pero con Lili ya teníamos una pregunta más pensada, si lo podemos hacer, Lili.
tenemos tiempo. Más que nada dirigida a Eduardo y a Homero, ¿no? En este acceso a la salud, que incluyen acciones relacionadas con la atención, con la promoción y la prevención, como derecho universal, ¿cómo piensan ustedes que se deben incorporar, cómo se debe incorporar la atención primaria en este esquema de integración del sistema de salud? Si querés empezar, Edu. La atención primaria no debe... A ver, ustedes saben probablemente mejor que yo, la atención primaria tiene distintas formas de definirse y distintas formas de ser abordada. A mí la que más me gustó, y por el papel que me toca jugar en este momento como gestor o como administrador en la obra social, es que la atención primaria es una estrategia. Y es una estrategia que tiene como objetivo fundamental entender los perfiles epidemiológicos de las personas para poder basar la política en las necesidades de las personas. Esto en nuestro país plantea un desafío enorme, dada la heterogeneidad que tenemos de los perfiles epidemiológicos, porque la fragmentación no solamente se da en todo lo que vos nombraste, Paula, antes, sino en la propia geografía. O sea, la geografía de la gente de nuestro pueblo alrededor a lo largo y ancho del país es tan heterogénea que esos perfiles son realmente muy importantes, y ese, digo, quizás no era el punto de esta charla, es probablemente uno de los desafíos más importantes de un sistema integrado, porque decir sistema integrado no es decir sistema único de salud. Sistema integrado implica reconocer la heterogeneidad de los perfiles epidemiológicos, sociales, políticos, culturales que tienen las personas. Entonces, yo creo que la atención primaria, uno es basar una política pública, especialmente desde el PAMI de los adultos mayores, vinculados a la atención primaria como estrategia, tiene que ver con entender justamente qué es lo que los adultos mayores necesitan. Digamos, pongámoslo, en la actualidad el PAMI tiene, principalmente por el impacto económico, una política muy desarrollada de medicamentos de alto costo, de medicamentos de alto precio. ¿Sí? O sea, mucha gente dedicada a analizar cómo se gasta en medicamentos, a qué personas, de qué manera, cuándo, cómo, dónde. Ahora, no hay la misma cantidad de personas dedicadas a garantizar que los adultos mayores, como te decía antes, vean bien, coman bien y escuchen bien, como garantía de calidad de vida. Y eso sí es muy propio de la atención primaria. Entonces, yo creo que lo que se necesita es volver a poner la atención en los afiliados, en las afiliadas, entender esos perfiles epidemiológicos para generar políticas de calidad de vida y, de nuevo, es una tensión, es realmente una tensión. Si yo dijera que a partir de ahora voy a dejar de ocuparme de los medicamentos de alto precio para dedicarme a los audífonos, probablemente me echen, porque básicamente el sistema no me permitiría poder, o sea, gastaría plata y probablemente tampoco podría comprar los audífonos, porque toda la plata se me iría en medicamentos. Entonces, me parece que de esa tensión es un poco lo que planteaba Homero, ¿no? Planteaba en esta, ¿quién va a dirigir la integración del sistema? ¿La va a dirigir el Estado garantizando las necesidades de las personas, o las van a dirigir los prestadores tratando de garantizar algún margen de rentabilidad? Yo creo estrategias, digamos, cuestiones más operativas. Me parece que los médicos de cabecera son una estrategia realmente válida del PAMI, con sus pros, sus contras, toda su historia. Creo además que necesitamos generar una estrategia vinculada a, digamos, integración con el sistema público, con el primer nivel de atención alrededor del país. O sea, el PAMI,
para ponerle un ejemplo más, y le paso la palabra a Homero para no extenderme, el PAMI tiene modelos de contrato con médicos de cabecera individuales. Ahora, en un pueblo, en cualquier provincia de nuestro país, donde hay un centro de salud que tiene un médico generalista, un odontólogo, algunos enfermeros, además tiene pediatría, digamos, el PAMI no tiene modelos de contrato para, de alguna manera, financiar por esas prácticas y prestaciones a un centro de salud. No sé si, o sea, hay una barrera administrativa que no podemos sortear. Entonces, digamos, si nosotros consideramos, y hace muchos años que venimos militando por esto, que la atención primaria como estrategia es esencial en el sistema público, desarrollamos centros de salud que tienen prestaciones y que garantizan eso, los financiadores, como por ejemplo el PAMI, debería poder financiar y garantizar ese sistema de atención primario, digamos, para que básicamente los adultos mayores se atiendan en eso que ya tiene muchos años de desarrollo, o sea, que no estaríamos inventando la pólvora, sino que básicamente es justamente integrar el financiamiento con lo que en la realidad pasa en todo nuestro país. Perfecto, por eso dije que ya lo habíamos un poco hablado y Homero lo había tomado, por eso lo traje. Homero. Yo estaba pensando en qué pasa si, pensando en primer nivel, atención primaria de salud, ¿no? Atención primaria de salud, estoy de acuerdo, es una estrategia, más que nada es una estrategia sanitaria para buscar un resultado, un cambio situacional. ¿Qué pasa si en este modelo, en este contexto actual, qué pasa si nosotros tenemos un buen resultado, nuestra gestión es excelente y de repente sabemos que es imposible hacer una gestión en 4 años? Ponele que tenemos una gestión de 4 años excelente y tenemos mejor resultado, y de repente la población, vuelvo a hablar en primera persona, del IOMA es más saludable. La población del IOMA es más saludable y tenés un 50%, logramos buena promoción y prevención de salud, y tenemos una reducción del 50% de las consultas, estudios, internación y demás. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Se funden todos los prestadores. De la provincia de Buenos Aires se funden los prestadores. ¿Qué pasó el año pasado? Tuvimos meses que bajaron 70% las consultas, 80% las consultas. ¿Y qué les pasó a los prestadores con el modelo que ellos tanto defienden? Porque uno se sienta, digo, lo hablo en estos términos no para poner amigo, enemigo, bueno, malo, sino que son dos modelos contrapuestos. Digamos, estamos hablando de dos modelos completamente distintos, un modelo de mercado que tiene una visión comercial, que tiene nichos de negocio, que tiene una estructura de mercado, donde algunos ganan mucho, lograron establecer, digamos, determinadas reglas, ganan mucho, y otros muy poco. Pero ambos los que se confrontan estos los modelos, los que tenemos distintas visiones de esos modelos, estamos de acuerdo en que tenemos que buscar constantemente una población más saludable. Pero uno dice, yo tengo que buscar una población más saludable atendiendo a personas enfermas, por lo cual me tenés que pagar por enfermedad, por práctica, por cada signo clínico, por tomar la presión o lo que sea, y nosotros decimos, no, tenemos que pagar por el resultado de salud, por el trabajo, pagar por el trabajo y por dar un mejor resultado de la salud. ¿Qué pasó el año pasado? Bajaron las consultas, no atendieron patología y no facturaron los prestadores médicos y demás. Es decir, yo creo que ese modelo de atención primaria de salud, si es que se puede llamar así, porque yo creo que no puede llamarse así porque no cumple con los pilares básicos de la atención primaria de salud, no hay absolutamente nada de promoción y prevención. No hay estrategias con aquellos que defienden ese modelo, el modelo vigente, no hay estrategias de promoción y prevención de la salud. Yo no sé si ustedes logran verlo, pero yo no lo veo. Además, estando 1 año y medio sentado acá, le digo, no solamente no lo veo, que lo estoy mirando constantemente, sino que es imposible dialogar con los actores y trabajar y buscar financiar incluso eso. Es imposible.
Entonces yo creo que sí, yo creo profundamente, también viví en Cuba muchos años y veo el resultado de la atención primaria de la salud como estrategia. Uno puede discutir muchas cosas de Cuba y demás, pero creo que los resultados sanitarios son indiscutibles. Son indiscutibles, los datos, son números, son indiscutibles. Más allá de lo que coyunturalmente pase hoy en Cuba o no. Pero sí está claro que la atención primaria de la salud como estrategia mejora los resultados sanitarios de las poblaciones, no tengo duda de eso, y sí, también creo profundamente de que el modelo vigente, el modelo de mercado, con estructura de mercado, con hiperconcentración de algunos actores, con grande rentabilidad en algunos actores, yo creo que ese modelo no tiene absolutamente nada de estrategia de promoción de la salud, de prevención, no tiene nada de cuidados, es un modelo extremadamente médico-céntrico y que tampoco quiere dialogar de eso, que durante todas las décadas que lleva conduciendo el modelo prestacional de salud no ha mejorado la situación y no quiere trabajar en ese sentido. Entonces creo que donde hay que elaborar es ahí, con todos los actores de la salud, aquellos que tenemos la obligación de garantizar el derecho a la salud de la población. Tenemos que demostrarles que otro modelo es mejor y es posible y que ellos no hace falta que estén trabajando como supermercado, inventando productos, discutiendo políticas comerciales como los nomencladores, que son cuestiones meramente comerciales, no tienen nada que ver con la salud los nomencladores, no tienen nada que ver con la salud, son cuestiones comerciales que buscan vender productos o servicios. Es una locura que estemos discutiendo eso en salud, no tiene absolutamente nada que ver. Aquellos que hemos trabajado siempre, que tenemos profesiones, yo tengo emergentología, una factura por práctica, como otras especialidades, y siempre trabajé en hospital público, entonces no tenía idea de lo que era este mundo real cuando vine acá. Pero cuando vine acá me encontré con una cosa que jamás en mi vida me hubiera imaginado, con un diálogo con los médicos, los prestadores, que no me lo podría haber imaginado que fuera así, tan salvaje y tan destructivo. Así que no tengo duda, porque los resultados en los distintos países de la atención primaria de la salud como estrategia es la estrategia que mejor resultado da, no tengo duda, que ha logrado cambiar en países capitalistas, comunistas, socialistas, el que uno busque, el gusto que busque, fue lo que mejor resultado ha dado, claro, con la adaptación de cada país según sus condiciones, pero tampoco tengo duda de que el modelo vigente, que es un modelo de salud de mercado, con reglas de mercado, reglas comerciales, constitución de nicho de negocio, concentración de algunas especialidades, con mayor rentabilidad incluso, que disfrazan, encima que se disfrazan de gremiales para hacérselas de sindicatos de los trabajadores y demás, mentira. Yo perdón la demencia, pero capaz que esa es la diaria que me lo que uno vive lo lleva a hablar así. Pero no tengo duda de que este modelo hoy no trabaja en absoluto ninguna cuestión no tiene ninguna estrategia de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Al contrario, queda muy claro que necesita a personas enfermas, personas que consulten, necesitan inventar constantemente signos. La medicina basada en la evidencia es eso, también legitima estudios, tecnología médica, medicamentos constantemente. Este modelo necesita esto constantemente, la hiperespecialización, la cuestión tecnológica, además, que no tiene absolutamente nada que ver con el cuidado de las personas. Bueno, gracias, muchas gracias, Homero. Bueno, Lili, si te parece, podemos ir cerrando. Acá queda claro que la construcción del Sistema Nacional Integral depende de la capacidad de diálogo de todos los actores, de la negociación y la concreción de alianzas estratégicas que necesitamos dar, que es necesario que queden plasmadas estas necesidades
de estos actores para ampliar el debate de la mayor manera, una mejor manera posible, y que se arriben a puntos básicos de acuerdos necesarios para llevar adelante. Lili, te paso la palabra, te agradezco haberme invitado, haberme dejado participar de esto que es tan importante y tan interesante, tan importante para poder discutir en los territorios y con nuestros compañeros, ¿no? Que es hacia dónde vamos, hacia dónde nuestra CTA está pensando. Gracias a los tres. Gracias, Paula. Y simplemente a esto que planteaban tan claramente los compañeros, y Romero hizo mención, contarles que desde la Comisión Mixta de Salud y Seguridad del Empleo Público, Comisacep, que hace 12 años que está por ley en la provincia de Buenos Aires, hizo una encuesta a los trabajadores que tuvieron COVID, ¿quiénes los atendieron? No los atendió la RT, no los atendió el prestador de autoseguro. El 65% fue atendido por las obras sociales y por el hospital público. Y el seguimiento, el 70% lo hizo el hospital público y las obras sociales. Y cuando tienen un accidente o una enfermedad profesional, más allá del COVID, al primero que recurren es al IOMA, en la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque también es una suerte de descreme, porque el sistema de riesgo de trabajo sigue privatizado, pero también digo esto, y a Michetti en otros ámbitos lo hemos discutido, y hay propuestas, por eso lo nombro al gringo, porque esto lo hemos discutido desde el espacio intersindical, que es un sistema privatizado que se lleva mucho dinero. Creo que es una buena oportunidad, después de noviembre, una vez que ganemos las legislativas, poner en agenda esto también. Pero digo, en esta cuestión que se denosta lo público, ir al hospital público da tranquilidad. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Las obras sociales de los compañeros, ir al PAMI, ir al IOMA, ir al hospital público, también da tranquilidad. Por lo tanto, hay que apostar. Y hay que apostar a un Estado presente, cuyo eje sea el pueblo y no la ganancia de pocos. Les agradezco muchísimo, esto es buenísimo, va a traer muchas preguntas, los vamos a molestar de nuevo. Gracias, gringo querido, como siempre, tu calidad y tu calidez y tu compromiso emociona siempre. Gracias, Eduardo, la verdad que es un gusto, te vamos a seguir llamando. Bueno, y Homero, ya somos compañeros de recorrido, así que clarísimo todo. Paula, una moderación excelente, y bueno, compañeros, es con todo. En el disenso, pero la construcción es colectiva. Gracias.